Joel capítulo 2. Versículo 25. Joel 2. 25. O leemos el 26 y enseguida nos trasladamos al 25. Y cuando usted lo tenga, con un amén. Y leemos su palabra honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños. Y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Tomen asiento. Gloria a Cristo. Aleluya. Y vean cómo está el altar. Arreglado. Flores. Y siempre los hermanos están pendientes de que el altar esté limpio, de que se mantenga en su orden. Y ese es una dedicación que se le hace para que este lugar pues esté siempre en óptimas condiciones para ministrar todo en cuanto rinde culto a nuestro Dios. Y siempre es una preocupación de que la unción esté en este altar, de que la presencia de Dios descienda a través de las personas que ministran en este altar. Amén. Y así como es la preocupación de que el altar se mantenga el fuego, así mismo el fuego en nuestro corazón. Porque en nuestra vida, dentro de nuestro corazón, hay un altar y ese altar tiene que cuidarse. Amén. Ese altar debe de honrarse cada día. Porque ese altar es una devoción de lo cual nosotros le realizamos a Dios cada día. Amén. Porque el enemigo día tras día tratará de tumbar ese altar que se construye. ¿Y cómo se construye? Usted sabe cómo lo tiene construido. Y usted sabe cómo lo seguirá construyendo. O cómo lo seguirá arreglando ese altar. Pero en sí el altar nuestro tiene que constantemente estarse arreglando. Porque habrán situaciones de los cuales le sacarán de su comodidad, le sacarán de su confort, de donde está, de tal manera de desviar que ese altar siga encendido. Y en esta parte de su palabra, el profeta Joel habla al pueblo de la situación que se ha desatado y con respecto a la plaga, que vino plaga, de lo cual dice que fue tan terrible la situación que se desató, porque dice que vino la langosta, vino la oruga, vino el saltón, el revoltón, o sea, fue un desastre total en la nación, en la ciudad. Y Joel habla, el profeta Joel habla al pueblo de todas estas etapas que se vinieron dando de afectación en la nación, y el mal avanzó tanto y hizo grandes estragos que habían ruinas donde todo, no había cosecha, no había esperanza porque todo estaba completamente arruinado. Y aún así en medio de toda esta situación de la cual se está presentando, viene una guerra, se aproxima una guerra de los babilónicos y van a devastar al pueblo. Y es ahí donde
entra una palabra ungida, donde Joel habla al pueblo. Y esta parte es grandiosa, porque para que el Señor se glorifique o para que el mal se detenga, el altar debe de estar encendido. Amén. Si no hay altar, no hay gloria de Dios. Amén. Así si es. no hay altar, no hay presencia de Dios. Amén. Esa es la confesión para hoy. Entonces, el altar debe de mantenerse encendido. Y esto permitió que el profeta Joel se levantase y comenzó a declarar palabras sobre la nación, palabras sobre el pueblo, a declarar que sí había una respuesta, porque todo dice, usted lo lee en el versículo 17, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues en oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Y había, dice, entre la entrada y el altar, los sacerdotes y los ministros. Es que aquí todos debemos de estar sometidos al altar, presentándonos ante el Señor. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos que los veremos, hay acontecimientos que se vendrán dando y hay cosas que la iglesia de Cristo no las puede ver normal. No podemos acomodarnos al tiempo en el cual vivimos o a todas aquellas estadísticas que están para este año. Nosotros no dependemos de estadísticas. No dependemos del gobierno, de lo que ofrece, de las oportunidades. No. Dependemos del cielo. Amén. Dependemos de la voluntad del Amén. Señor. Y no es que digamos, este tiempo fue mejor. No, es que nuestro tiempo estará mejor cuando se lo entregamos al Señor. Como decía David, en tus manos están mis tiempos. Amén. Y nuestros tiempos están en las manos del Señor. Perdón. Y Joel comienza y encontramos cómo Dios comienza a manifestarse de la manera en la cual el Señor le hace entender qué deben de hacer. Y el profeta Joel nos dijo, bueno, vamos a preparar insecticidas para estas plagas. No, vamos a preparar altar. Nos vamos a levantar, gracias. Dice el profeta Joel, nos vamos a levantar. Porque hay que morir para crecer en Cristo. Y vamos a verlo a Él. Vamos a ver a Dios. Y es que en sus días más oscuros, usted verá a Dios. Amén. Verá la gloria del Señor. Porque cuando se busca el altar, entonces hay una unción nueva. Hay algo fresco del cielo para nuestras vidas. Porque aquellos que le buscan, reciben del Señor. Amén. Aleluya. Ha buscado al Señor y no le ha encontrado. Le hemos encontrado al Señor. Hemos recibido el Señor. Que seamos, que no podamos ver un poco es diferente. O que de pronto, no lo digo por usted, pero de pronto a veces somos malagradecidos que no vemos lo que el Señor hace. Porque queremos ver algo grande y vemos a Dios en lo pequeño, en lo poco. De lo poco a poco, comenzamos a ver lo grande que el Señor va a hacer. Cuando comienzas a valorar lo pequeño, entonces también valoraremos lo grande del Señor. Porque comienza en la pequeñez para Él engrandecer lo que Él hace, lo que Él permite. Y todo comienza, no hay otro principio que lo encontramos que de ver la manifestación de la respuesta del Señor más que el altar. Y dice, y lo vamos a leer un poco detenidamente, responderá Jehová, y dice, responderá Jehová. ¿Qué hará el Señor? Número 1.
responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo envío pan, mosto y aceite. Número 1. ¿Qué envía el Señor? Pan, mosto y aceite. Envía pan. Pan es Cristo. Es que comemos de Cristo. Comemos su palabra. Mosto es el gozo, es caminar en la alegría de Cristo. El enemigo quiere amargarnos, pero hay un mosto del cielo. Hay un mosto que él lo recibió. Entonces no permite que el enemigo pueda tomar control en sí de aquello que viene sobre su vida. Y lo tercero dice, ¿qué más da? Aceite. Y el aceite el aceite es la unción. La unción del poder del Espíritu Santo. Amén. Y es lo que la iglesia necesita, la unción del Espíritu Santo. Amén. Que nos podamos mover bajo la unción del Espíritu Santo. Número 1. Número 2. ¿Qué otra parte? Seréis saciados de ellos, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué más hará el Señor en el versículo 20? Haré alejar de vosotros, haré alejar de Amén. vosotros al norte, Amén. norte. Al del norte, Y echaré en tierra seca y desierta. su faz será Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar. occidental, y exhalará su y subirá sobre su porque hizo A ver, bien, nos detenemos. Número 1, el Señor hará. alejar al del norte. Primero 1, el primero. 1, el Señor hará. ¿Qué traerá el Señor? Pan, mosto y aceite. Bien, número 2, el Señor dice que haré alejar de vosotros ¿a quién? Al enemigo. Porque el enemigo a veces lo tenemos en casa. El enemigo a veces cree que lo tiene lejos, pero es cuando más cerca lo tenemos. El enemigo no duerme. El enemigo no descansa. El trabajo del enemigo es todos los días. Y dése cuenta que usted no es de aquel platillo que al enemigo no le gusta. Usted es el plato favorito del enemigo. ¿Cuál es el mejor plato apetecible para usted? ¿Alguien me menciona uno? ¿El postre? No, yo tengo una variedad muy extensa. Hay mucha variedad. San Jacobo, flamenquín y bueno, que los caldos, o sea, todo eso que usted lo ve muy bueno, dése cuenta que así mismo el enemigo a usted lo ve. Que usted es un plato favorito del enemigo, que lo quiere devorar, que lo quiere apartar, que se lo quiere tragar completamente. Pero sabe que el enemigo, aunque se lo quiera tragar, pero aquellos que están en el Señor verán a Dios. Amén. Amén. Aquel que no obedece a Dios, el enemigo lo mata. ¿Qué pasó con aquellas personas que estaban en desobediencia cuando iban en camino? Dice que la tierra se abrió y se las tragó. Porque la desobediencia. Entonces está en nosotros. Está en nosotros que el Señor hará alejar el enemigo. El tropiezo, Él lo quitará. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Habitando en Él, estando en esa sombra del Altísimo. Y todo aquello el Señor lo comienza a quitar. Siguiente. Y dice, para que no nos detengamos, solamente veamos la parte específica. Número 2, hará alejar de vosotros al enemigo. Número 3, en el 21 no encontramos el número 3. El Señor hará grandes cosas. Yo no sé qué es lo grande que usted está esperando del Señor. Pero hay cosas que no es de conformarse. Señor, ya recibí. No, es que voy por más, Señor. Es que yo quiero más de ti, Señor. Entonces, no sé qué es lo grande. Es que usted quiere que el Señor haga, que desea. Pero sí, su promesa es que el Señor hará grandes cosas. Y esto es para aquellos que le creen al Señor. Amén. Porque si estamos dudando, no vamos a recibir del Señor, porque la duda es opuesta
al mover del Señor. Amén, amén. Entonces, estamos esperando cosas grandes. Y hay quienes pueden entrar en burla. Pueden menospreciar y decir, pero este es lo que quiere y lo que desea. Este está soñando. Pero es que en medio de la situación de lo que usted está pidiendo al Señor, hay algo grande de lo cual usted está clamando. Amén. Porque sus promesas son grandes. Y esto lo desatamos en el nombre de Jesús. Amén. Número 3. Número 4. Animales del campo, no temáis porque Los pastos del desierto reverdecerán. pastos reverdecerán. Amén. Hay victoria en el altar. Todo lo que está seco florece en el nombre de Cristo. Va a reverdecer. Amén. Habrá un nuevo mover. Porque las aguas se están moviendo. Y aquello que no alcanzábamos ver, lo verá. Amén. Donde nuestra mente no podía llegar, llegará porque hay conocimiento de su palabra en nosotros, en su vida. Entonces dice, pastos reverdecerán. ¿Por qué? Porque es posible que te hayas sentido seco, sin vida. Hay personas que toman medicamentos para controlar sus ansiedades, pero el Señor nos dice que depositemos en Él nuestra ansiedad, que depositemos en Él nuestras cargas. Él mismo nos da una salida, que sí tenemos estas situaciones, pero que también hay una salida. Amén. Porque todo aquello que está seco es prendido por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y aunque sean cosas equivocadas, pero sabe que Dios tiene una respuesta. Pablo dice que Pablo por equivocación y todo lo que se dio en el naufragio, y cuando llegó, dice que con mucho frío y encendieron y buscaron ramas secas. Tomaron ramas secas y hicieron una fogata. Usted ya conoce la historia. Y dice que cuando estaban encendiendo, cuando estaban en el momento, dice que una víbora se le prendió de su mano. Y solo se sacudió y cayó en el fuego y murió. Es que el enemigo te quiere ver seco. Amén. El enemigo te quiere ver apagado. Amén. Así Pero es. todo aquello que pasa por las manos de alguien que tiene la unción cae en el fuego. Todo aquello Amén. que pasa por tus manos y es bendecido y el fuego lo quema. Aleluya. Esa es la promesa del Señor. Y el siguiente dice, el quinto sería. Y amén. El Señor traerá lluvia temprana y tardía. Tardía y temprana. El Señor trae. El siguiente, el 6. ¿Qué más? Trigo. Todo se llenará de trigo. Amén. Se llenará de trigo. El siguiente, el 7. Enviará un gran ejército contra el enemigo. Y los reciben también los panes que comió los días. Amén. El 7. Él va a restituir lo perdido. Número 8. Comerán hasta saciarse y no serán avergonzados. Porque después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El derramar del Espíritu de Dios. Entonces, estas 8 partes que encontramos de las promesas del Señor en medio de una situación difícil, ahora nos encontramos con estas grandes promesas. Ahora,
El secreto, ¿cuál es? Es el altar. Nada sucede si no hay altar, si no hay intimidad con Él, si no hay búsqueda con Él. Porque esta plaga, dice, viene por sus fases, que con el tallo, la hoja, luego el tallo, luego viene por la rama, y de tal manera que comienza la destrucción total. Y así mismo es el pecado en nosotros. Si no cerramos esa puerta al enemigo, porque los gigantes están dentro del corazón. Todo aquello, la envidia, el rencor, el odio, todas esas cosas afectan nuestro altar, afectan nuestra comunión con el Señor. Y el Señor, Él no es que ha venido a mejorarnos, no, es que Él ha venido para que salgamos de ahí. Él tiene una respuesta para cada uno. Pero ¿qué necesitamos? Siempre la adoración a Él. Y adoración, y lo mezclamos con obediencia, victoria será. Amén. Hay una Así victoria es. grande cuando buscamos al Señor de tal manera que aunque llegue el momento duro, aunque llegue el momento difícil, pero es Dios quien le sostiene. Es Dios quien lo mantiene firme. Porque estas plagas de pronto se manifiestan. Si nosotros le abrimos puertas al enemigo, se manifiestan. Y la oruga hace, me siento superior a los demás. O ante las personas, o en el trabajo, o en otro lugar, o en la familia. Hay quienes el sentirse superiores a otros. Y el revoltón dice, es que yo no soy como soy él. Es que yo no soy, yo soy. Y sabe, y de pronto llegamos a un sitio donde, ¿qué está pasando? Y es que hay algo que no está marchando bien en el orden que Dios quiere. Entonces, tenemos que ver y detenernos. La pastora decía, mencionaba de la escasez una palabra. Lo mencionaba ahora mismo, ¿no? Sí. Y sabe que yo certifico lo que ella dice. Porque no solamente ese momento es para ahora mismo, es que vamos a cerrar el 2024 con bendición. Pero aquellos que no se mantengan en la palabra verán escasez. 2025 será un año difícil. Es por eso que usted tiene que cuidar cada parte. Porque hablan plagas para destruir esa parte. Cuida lo que tiene. No tire, no desperdicie, porque vendrán momentos difíciles. Pero si usted está en el Señor y usted está confiando en el Señor, entonces verá la gloria del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, como decía el pastor anoche, el enemigo por acá, el Señor por acá, y con quién nos detenemos. Y tenemos que ver a quién nos detenemos a escuchar. Con quién entablamos esas conversaciones. Entonces, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. ¿Y cómo? Es hablar de Él. De Él para Él. ¿Cómo es eso de hablar con Él para Él? Es que yo hablo su palabra para Él mismo. Es cuando usted habla con alguien de algo que Dios hizo, pero a la misma vez está hablando, el Señor hizo esto, lo otro, y comienza usted, está hablando de Él, pero para Él mismo. Amén. Así es. Para Él mismo. Y de esta manera honramos al Señor. Amén. Y leemos Salmo 25:15, si alguien lo encuentra de manera pronta, para que lo lea. O lo leemos por acá. Salmo 25:15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Sabe que hay una red
Y hay que buscarlo a Él. Y dejar esa red. Hay que dejar esa red y adorar al Señor. Y esa red es cuando nos detenemos a ver al otro, a la otra persona. A ver lo que el otro hace o lo que el otro no hace. Nos detenemos en cosas que no debemos de detenernos. Entonces estamos atrapados nosotros mismos en una red. Entonces todo aquello que usted contempla, entonces es aquello en el cual también nosotros nos transformamos. Amén. Si usted escucha lenguaje de Cristo, entonces usted se va a transformar en una mujer de fe, en una mujer que le cree, en un hombre que le cree al Señor. Porque en lo que contemplamos, eso nos transforma. Tiene que ver mucho con lo que nosotros oímos, con lo que vemos. Y es ahí donde, como decía David, mis ojos están siempre hacia Jehová, hacia Él. No detenernos en las personas. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros, los humanos, en nuestra naturaleza, aparentamos ser algo que no somos. Así de sencillo y de simple. Entonces, o hay cosas que aparentan ser y no lo son. Y eso es una red que está ahí. Hay cosas que aparentan ser de bendición y no lo son. Es como un caramelo. Y usted le entrega un dulce, un chocolate. Y usted no sabe cómo es ese chocolate. Y le pueden decir es muy bueno, pero cuando usted ya comienza correcto, entonces ya se incentiva su paladar y ya comienza. Y pues, no es como me dijeron. O sea, se miraba bonito el empaque y bien empacado, pero cuando lo ve, no era. Porque venía en una envoltura. Entonces hay cosas que vienen en envolturas, que se ven bien, que se ven muy buenas, que es buena oportunidad, que es buen negocio, pero viene en una envoltura. Pero cuando se desata, ya es otra cosa. Ay, esposa. Ay, esposo. ¿En qué envoltura venía? ¿Sabe? Entonces, no sabemos. Entonces, es un cuidado. Porque hay bendiciones que aparentan ser de Dios y no lo son. Amén, así es. Y hay bendiciones que aparentan no ser de Dios y sí lo son. Y es por ello que siempre nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor. Y aunque pensemos mal unos a otros, es nuestra naturaleza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es nuestra naturaleza. Hola. ¿Sí o no? Sí. No, ¿cómo no? ¿Y qué te dijo? Y no sé qué, ¿cómo no? Entonces, hay sus cosas. Pero no, Señor, que no piense mal, Señor. No. ¿Por qué? Porque cuando alguien medita en el mal crece. Cuando hay pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos torcidos, entonces también va a crecer y va a crecer. Pero si estamos con la mente de Cristo, meditando en su palabra, entonces habrá un crecimiento. Por ello David decía, meditar de día y de noche. De día y de noche. Y no hay nada más poderoso para mantener el altar que estar meditando en su palabra. Entonces nuestra mirada, dijimos, no es nada horizontal, es vertical. Nuestro foco es Cristo. Nuestra mirada está puesta en Cristo. Nuestra esperanza es Cristo y es habitar bajo esa sombra del Altísimo. Entonces entra el derramamiento de su presencia y comenzamos a ver a Dios. Entonces damos pasos hacia adelante.
Porque a veces sucede, usted quiere dar un paso hacia adelante y es como que se lo diera para atrás. Camina hacia adelante y está retrocediendo hacia atrás. O de pronto solo está patinando en el mismo sitio, no sale de donde está. Pero el Señor nos ha prometido que daremos pasos hacia adelante. Amén. Pasos seguros, Amén. pasos derechos, porque lo estamos Aleluya. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, mi Dios. Yo bendigo, Padre mío, a cada uno de los que estamos en esta mañana, Señor. Señor, que seamos bendecidos espiritualmente, Señor. Señor, en salud sobre todo, Padre. Señor, rogamos que, Dios mío, esa cobertura de salud, Padre mío, entre sobre nuestras vidas. Que ninguna plaga toque nuestra casa.